Durante los años 2000 parecía imposible escapar del shampoo. La ciudad en... Estaba en las radios, en las fiestas, en los videos de MTV e incluso en los mayores éxitos de otros artistas. Durante algunos años, el jamaicano se convirtió en una de las figuras más populares de la música mundial. Pero entonces pasó algo extraño. Incluso después de llegar a la cima de la industria, Shampoo dejó de ocupar ese lugar que parecía ser suyo por derecho. Entonces, una de las grandes preguntas de este video es la siguiente. ¿Qué pasó con el creador de éxitos de esa generación? ¿Y por qué mucha gente piensa que realmente Shampoo desapareció del mapa después de su auge? Eso es lo que vamos a responder aquí en este video. Pero antes, ¿qué onda, gente de la generación en la zona? Fíjate, si no estás suscrito a este canal, este es el momento. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. Productos relacionados o no con Shampoo van a aparecer en la descripción, así como el enlace a mi tienda de camisetas. Así que vamos, porque mano, ustedes me pidieron mucho este video. La historia es larga y espero que les guste muchísimo porque está súper nostálgica. Antes de dominar las listas de todo el mundo, el destino de Shampoo Enríquez parecía estar muy lejos de los estudios de grabación y muy cerca de las piscinas. Nací en Kingston, Jamaica, en el año de 1973. Amigo, la vida de ese tipo giraba en torno al deporte, no a la música. Hijo de una pintora reconocida allá en Jamaica, su árbol genealógico es una verdadera mezcla cultural con antepasados que emigraron de Portugal, África y China. Pero si había una tradición que toda esa familia seguía desde hace generaciones, era realmente la natación. Los padres de Shampoo fueron nadadores campeones y el abuelo de Shampoo fue campeón de polo acuático en los años 50. ¿Ustedes sabían eso? Siguiendo el ADN de la familia, el joven Shampoo siguió esa línea de nadador de élite y se convirtió en una leyenda del deporte en su país. Defendió a la selección nacional de polo acuático de Jamaica desde los 13 hasta los 21 años de edad y mira qué ironía del destino aquí. En 1992, Shampoo con la selección jamaicana disputó intensamente el título contra la selección brasileña y Shampoo incluso fue destacado en ese partido. Fue inclusive destaque ahí nessa parte. También el tipo entrenaba mucho, ¿verdad? Nadaba como 5000 metros diarios y no bajaba el ritmo. Pero mientras él intentaba no hundirse en las piscinas, otra fuerza nadaba con todo hacia él, que era la música. Pero en realidad, hermano, el dancehall, ¿no? Que es un ritmo muy famoso en Jamaica, ya corría por las venas de Shampoo, incluso antes, cuando él todavía era nadador. En los años 80 y 90, Jamaica vivía la explosión del dancehall, que era un género que nació del reggae, pero que era mucho más acelerado, mucho más digital y hecho para las pistas de baile. Además de estar enfocado en los rhythms, que son esos ritmos instrumentales, repetitivos e hipnotizantes. Entonces, aún siendo adolescente en Kingston, Shampoo quedaba fascinado escuchando a leyendas como Shabba Ranks, Supercat y Major Worries. Y entonces, todavía en la adolescencia, él hacía rimas y beats escondido de su mamá en un teclado que le habían regalado cuando era niño. Pero ni siquiera se le pasaba por la cabeza ser una estrella de la música, porque tenía un gran obstáculo en su camino, que era su propia apariencia. Eso porque él ya sabía que si quería abrazar de lleno el dancehall, iba a enfrentar resistencia, ¿verdad? Porque el ritmo es originalmente del gueto jamaicano, de la gente negra, y existía una fuerte identificación cultural con los ritmos que venían del continente africano junto con el dancehall. Y Shampoo era completamente lo opuesto a eso. Era un tipo de piel clara y no venía de una familia de origen pobre. Al contrario, su familia tenía un poco de dinero. Y entonces, cuando empezó profesionalmente en la música, mucha gente en su país empezó a criticarlo diciendo que era un niño rico, un hijo de papá queriendo forzar la barra y subirse al hype de un género que estaba súper de moda, pero no se rindió, así que a los 21 años realmente dejó el polo acuático y se metió de lleno en la música. Definitivamente colgó el traje de baño y empezó a frecuentar los sound systems, que son las fiestas callejeras tradicionales de Jamaica, y claro, como buen cantante empezó a ir de estudio en estudio para ver si había alguna oportunidad de grabar, hasta que en 1996 consigue una oportunidad en el estudio del productor Jeremy Harden. La primera vez que el productor escuchó a Shampoo cantar, dijo: oye, ¿quién es este tipo con la voz rasposa que me está llamando la atención? Pocos sabían ellos que en una de esas sesiones nacería el sencillo Baby Girl. Esa canción fue el primer éxito de Shampoo en las radios jamaicanas. ¿Y esa canción todavía se toca allá hasta hoy?
Entonces, hermano, dada la popularidad de Shampoo en Jamaica, los empresarios del tipo empezaron a pensar así: él tiene voz, tiene estilo, tiene una apariencia genial, vamos a empezar a introducir al compa en el mercado estadounidense. Y ese fue el trabajo que empezaron a hacer, y con mucho éxito. Entonces los tipos lograron que él participara en la película Barra Pesada, también conocida como Belly, que es ese clásico largometraje protagonizado por DMX y Nas de 1998, que también tiene a otros raperos ahí. Esa película terminó generando una colaboración en la canción Top Shooter del propio DMX con Mr. Vegas para la banda sonora de Belly. Así es. Pero incluso con la exposición en la película Barra Pesada y también en las radios jamaicanas, hermano, Shampoo estaba lejos de ser una gran estrella de la música. Incluso su primer álbum Stage One tuvo una buena recepción local, pero todavía le faltaba el hit, ese que cruzaría fronteras. Entonces, en 2001 salió el sencillo Gimme the Light, que hizo que Shampoo tuviera un éxito escalonado ahí en Jamaica, pero al final esa canción llegó al puesto 7 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Ese éxito orgánico hizo que la disquera Atlantic Records se detuviera y pensara: oye, ese dancehall tal vez pueda tener éxito en las fiestas americanas. ¿Qué tal si invertimos poco en ese tal Shampoo para ver si va a tener éxito aquí en Estados Unidos? Los tipos tenían toda la razón. Y el pasaporte para que el ritmo que cantaba Sean Paul cruzara fronteras tenía nombre y apellido: el álbum Dutch Rock, que salió a finales de 2002. Señoras y señores, prepárense, porque lo que pasó aquí, además de ser altamente nostálgico, es un hito en la cultura del rap, hip hop y reggae. Y voy a decir más, en la cultura pop mundial. Así que abróchense los cinturones. El primer sencillo, ¿no? El Gimme the Light ya estaba pegando fuerte, como les dije. Pero hermano, así como fue relanzado en el álbum, ya se esperaba el éxito del álbum, pero lo que nadie esperaba realmente era el éxito del segundo sencillo. Sí, estoy hablando de esa Get Busy. Busy llegó al primer lugar de la Billboard Hot 100. Entonces, piénsalo conmigo. Mano, el tipo cantando en inglés con un acento súper marcado que también se conoce como patois, ¿no? Allá en Jamaica. Él, o sea, está compitiendo directamente con los nombres más grandes del rap, del hip hop, del pop, de principios de los años 2000, hermano. Eso fue algo histórico que hizo Sean Paul. El tercer sencillo, Like Glue, fue una canción que sirvió más para consolidar a Sean Paul y el ritmo del dancehall en el mercado estadounidense. Y funcionó. Y fue estrategia, porque esa canción en 2003 se le quedó pegada en la cabeza a mucha gente, de mucha gente. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2006, hermano, creo que recuerdo exactamente lo que estaba haciendo ese día, mano. Yo estaba en la escuela, en sexto grado. En fin, ese día marcaría el día en que Sean Paul pondría fin a la era de ese álbum de T-Rock, pero lo iba a cerrar con un sencillo que, bueno, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero ustedes van a entender el contexto de la historia. Vamos allá. Ese día fue el día en que él lanzó la canción I'm Still in Love, que es una colaboración de él con Sasha. Para quienes piensan que esa canción, además de tener toda la vibra de los años 2000, es un producto original de esa época, aquí va el primer shock para ustedes. Esa canción es una reinterpretación. De hecho, ni siquiera voy a decir que es una regrabación, porque en realidad es una reinterpretación. La canción está basada completamente en un clásico de rocksteady y reggae de 1967 del legendario Altonelli. Sean Paul y los productores Stelly y Clive tomaron la base de esa canción de hace 50 años, le dieron un toque moderno de dancehall y crearon un dueto perfecto como de gato y ratón, ¿no? Entre Sean Paul y Sasha. Pero la recepción de este sencillo fue bastante intrigante. En Estados Unidos la canción fue considerada casi un fracaso, ¿verdad? Casi un fracaso comercial, alcanzando un amargo puesto 14 en la lista Billboard Hot 100. Y para el mercado estadounidense, que en esa época estaba obsesionado con ritmos más agresivos del hip hop, esa canción con ese ritmo tan lento e incluso romántico no pegó para nada. Lo que no puedo decirles es que eso pasó en el resto del mundo. La canción cruzó varias fronteras y fue un éxito en todos los lugares donde sonó, incluso en nuestro Brasil. Siu, siu. Señoras y señores, si se acuerdan o no, si ya habían nacido o no, es bueno que sepan que I'm Still in Love with You Boy paralizó Brasil. Mano, esa canción, sabes, sonaba en cada esquina. Si a tus amigos les gustaba el funk, obviamente les gustaba I'm Still in Love with You. Hermano, si a tus amigos les gustaba el rock, seguro conocían el coro de esa canción.
Si tus amigos eran creyentes igual que yo, hermanos, seguro sabían que era Champola y Sacha. Esa canción fue una fiebre en las radios brasileñas entre 2004 y 2005 y hermano, esa canción realmente trascendió muchísimo su nicho. Estaba presente en las pistas de reggae de Maranhão, en los bailes funk aquí en Río de Janeiro, en todos los DVDs de Black Total, Black Charm, en fin, que compraras en el puesto ambulante. Esa canción, I'm Still in Love, hermano, sonaba en todos lados. El videoclip también es legendario y muy interesante. Referenciada hoy en día, está dirigida por Director X, la pasaban en bucle en MTV, en Multishow, y el baile, la coreografía, la sensualidad, no sé, hermano, todos los elementos conectaban mucho con el público brasileño de esa época. Entonces, hermano, Sean Paul tuvo un éxito aquí que ninguna Billboard podía medir, ¿sabes? Ellos nunca iban a entender esta canción como fue un fenómeno aquí en tierras brasileñas. Gente de los países africanos, comenten ahí cómo fue la recepción de I'm Still in Love with You en su país. Después de dejar su nombre marcado en la industria musical con el Dutch Rock, Sean Paul se volvió prácticamente un fenómeno mundial. El compa estaba presente en todos lados, en todas las premiaciones, y también se volvió una especie de toque de Midas en las canciones de los demás. O sea, en los años 2000, si necesitabas un éxito que sonara en las pistas de baile, seguro, solo tenías que mandar un mensaje. No, el WhatsApp no existía en esa época, ¿verdad? Solo tenías que agarrar tu beeper y mandarle un mensaje a Sean Paul que él te iba a contestar y juntos iban a crear un clásico. Creo, hermano, que el ejemplo más emblemático de eso pasó todavía en 2003, ¿no? Porque fue el año en que Beyoncé lanzó su carrera como solista, ¿sabes? Vamos a contextualizar esto rapidito. Ese año, después de que Michelle Williams lanzó su álbum como solista y después de que Kelly Rowland tuvo mucho éxito con el tema con Nelly, Beyoncé también necesitaba su espacio. Entonces, fuera de Destiny's Child, y entonces ella lanzó su primer sencillo, que fue la canción Crazy in Love, que no necesito decir fue un éxito a nivel mundial, y luego tuvo que lanzar su primer álbum llamado Dangerously in Love, y en ese álbum necesitaba un segundo sencillo que fuera tan fuerte como Crazy in Love y que si era posible llegara a la cima del Billboard Hot 100. Entonces, ¿qué hizo? Invitó a Sean Paul y él hizo una colaboración en la canción Baby Boy. Mano. Baby boy, stay on El resultado de todo eso fueron 9 semanas consecutivas en el primer lugar de la Hot 100 y por supuesto uno de los videos más recordados de mi infancia. El contraste de la voz dulce de Beyoncé junto con el timbre rasposo de Sean Paul, mano, era la receta del éxito total. Sin embargo, no todo era color de rosa para estos dos en esa época. Y si en el video de Baby Boy ellos derrochaban química, tras bambalinas el ambiente era de pura tensión. En la época en que salió la canción Baby Boy ya había rumores de que Beyoncé estaba saliendo con Jay-Z, así como les conté en el video que tenemos aquí sobre Jay-Z. Pero luego, mano, también empezaron a circular rumores de que Beyoncé estaba teniendo un romance con el propio Sean Paul. La situación se volvió tan extraña que la disquera empezó a evitar que los dos estuvieran juntos incluso en la promoción de la canción, ¿no? En programas de televisión para evitar los chismes. Y te digo más, mano, en el video de la canción puedes ver que tanto Beyoncé como Sean Paul no están en los mismos lugares, están en lugares separados. Pero eso ni siquiera fue por todos esos rumores. De hecho, creo que ni siquiera había empezado bien el chisme. El problema y el punto máximo de esa tensión ocurrió en los MTV Video Music Awards de 2003. ¿Sabes qué pasó, no? Te lo voy a contar ahora. Sean Paul ya estaba listo para subir al escenario y cantar con Beyoncé, pero de último momento lo sacaron del show de una manera muy misteriosa. Pero la situación era peor de lo que parecía. Había gente que pensaba que era marketing, pero no lo era, no. Según rumores que circulaban en esa época, eso pasó porque Sean Paul, días antes, había dado una entrevista en una radio estadounidense en la que le preguntaron sobre la química que tenía con Beyoncé. Y sí, hermano, realmente tenían algo como decían los tabloides de chismes. Pero Sean Paul, en vez de evadir la pregunta o negar de inmediato, intentó hacerse el listo. Yo creo que aquí intentó hacer marketing y la verdad no le salió muy bien. Él dijo algo más o menos así, parafraseando para ustedes. Pues yo sí quería que esos rumores fueran verdad porque Beyoncé, mira, ella es maravillosa. Entonces, según comentarios de la época, la misma Beyoncé consideró eso sumamente irrespetuoso y cortó relaciones con Sean Paul. Después, años más tarde, Sean Paul confirmó que eso era verdad y que ya ni siquiera se hablaban bien después de todos esos años y de haber tenido un gran éxito juntos. Pero ese hecho ni siquiera estuvo cerca de cancelar a Sean Paul y su lista de colaboraciones, ¿verdad? En esa época incluso hizo otra colaboración bastante exitosa que fue la canción Breathe con Blue Cantrell. Esa canción hasta le fue bien en Estados Unidos, ¿verdad? Principalmente después de que Blue Cantrell ya venía del éxito de Hit 'Em Up Style. Pero hermano, en el resto del mundo fue legendaria. Incluyo aquí a Brasil, We Need to Let It. So what's that supposed to be about, baby?
Toda esa fiebre de la época de Dirty Rock le trajo a Sean Paul buenos frutos, como por ejemplo ganó el Grammy al mejor álbum de reggae en 2004, además de acumular premios en los American Music Awards y en los Billboard Music Awards. Y si la industria pensaba que Sean Paul sería un One Album Wonder, o sea, el tipo que solo tendría un álbum exitoso, los críticos tuvieron que callarse la boca en el año 2005 porque él vino con otro bombazo, que fue el lanzamiento de su tercer trabajo, el álbum The Trinity. El disco fue una verdadera máquina de sencillos y fue grabado completamente en Jamaica. Eso fue para que Sean Paul pudiera proteger su dancehall y su estilo, ¿no? Bien de raíz, y también fue producido a lo largo de 3 años. Eso fue lo que Sean Paul dijo años después en entrevistas. El primer impacto vino con la canción We Be Burning, que incendió las pistas de baile. Y claro, llegó al top 6 del Hot 100. Pero la verdadera aplanadora de esa época responde al nombre de Temperature, con un ritmo frenético que era imposible quedarse quieto, además de un videoclip muy bueno y legendario. Temperature fue directo al número 1 del Billboard Hot 100 y en 2006 fue considerada una de las canciones más tocadas en todo el planeta. Música. Hermano, recuerdo que ese videoclip pasaba todo el tiempo en Multishow, pero te voy a decir, por más que Temperature tuviera todo ese éxito, nunca fue mi canción favorita de Shampoo. Pero mi favorita es justamente de ese álbum y fue el tercer sencillo de esa época, que es la canción Never Gonna Be The Same. Esa canción sonó bastante aquí en Brasil, incluso tuvo un relativo éxito aquí y habla sobre el dolor de perder a un amigo y tener que lidiar con eso, además de también controlar los recuerdos, ¿no? Y las memorias. Ni siquiera me gusta hablar de esa canción, hermano, porque me saca sudor masculino que a veces sale por mis ojos, así que vamos a pasar a la siguiente. Hablando de llanto, hermano, de hecho, en esa época, Sean Paul también tuvo mucho éxito con otra colaboración, que fue la canción Cry Baby Cry, que era de Santana, con la participación del propio Sean Paul y de Joyce Stone. Solo para dejar algo registrado aquí, sé que lo van a comentar, Sean Paul, ese nombre, ¿no? Para algunas personas que no son tan metidas en la música, lo van a reconocer por el juego Def Jam Fight for New York, porque Sean Paul era un personaje que formaba parte del equipo de Snoop Dogg, ¿entiendes? Y quien se acuerda, hermano. Esto es solo para los que son de la vieja escuela de los PlayStation de la vida. Pero si seguiste la música y a Sean Paul musicalmente hablando, vas a empezar a notar que es más o menos aquí donde él empieza a desaparecer, al menos de las listas de éxitos. Pero en realidad, hermano, no fue exactamente así como pasó la cosa. Entre 2009 y 2014, él lanzó otros álbumes exitosos, como por ejemplo Imperial Blaze, que trajo sencillos como Hold My Hand, que es una colaboración de él con Carrie Hewitt. Como Tomahawk Technique, que incluso fue nominado al Grammy como mejor álbum de reggae, y el Full Frequency, con fuertes influencias del rap y del trap. Recuerdo también que en 2014 él participó en la colaboración con Busta Rhymes en la canción Make You Clap, que sonó bastante aquí en mi casa. Entonces, debes estar preguntándote, está bien Gerson Saldanha, si él no desapareció, si su nombre siempre estuvo ligado a la música, ¿por qué después del auge, por ahí de 2006 más o menos, nunca volví a escuchar el nombre de Sean Paul? Bueno, creo que el primer motivo tiene que ver con los cambios drásticos en la industria musical que ocurrieron a partir de 2009. Eso porque, como bien deben saber, lo menciono en varios videos aquí, en esa época, el hip hop de la calle y el R&B más cadencioso perdieron mucho espacio en las radios estadounidenses y mundiales también, frente al EDM y al electropop. Incluso varias personas del medio adoptaron ese estilo, y ya lo mencioné en el video de Black Eyed Peas. De repente, toda la música que no tuviera ritmo electrónico iba a quedar fuera de las listas, fuera de los festivales, y en consecuencia el artista iba a desaparecer. Además, los grandes nombres de colaboraciones en esa época eran Will.i.am, que llegó después de la explosión de I Got a Feeling y todo el álbum The End, David Guetta, que se estaba volviendo muy fuerte, y por supuesto Lady Gaga, que trajo esa onda al pop. Entonces,
¿Dónde iba a encajar Sean Paul? En ningún lado, hermano, porque él era un defensor extremo del dancehall puro. O sea, difícilmente iba a mezclar el ritmo que lo consagró con cosas electrónicas comerciales. Y aquí es donde entra la razón de su desaparición, hermano. No escuchaste hablar de él porque se negó a, entre muchas comillas, venderse a la industria. Tras bambalinas, los grandes ejecutivos empezaron a presionar a Sean Paul para que hiciera ese tipo de música y el tipo dijo que no. Además, los ejecutivos también presionaron a Sean Paul para que limpiara su acento, ya que ahora era una mega estrella global para que su música fuera más aceptable para el público blanco estadounidense. Y entonces, como la industria y las discográficas se dieron cuenta de que Sean Paul no iba a dar marcha atrás de ninguna manera, que no iba a darle la espalda a su gente, simplemente las puertas empezaron a cerrarse para él. Y con eso, Champo tomó una decisión estratégica que sería cambiar su enfoque geográfico. ¿Recuerdas que a lo largo de este video mencioné varias veces que muchas canciones de Champo no tuvieron éxito en Estados Unidos, pero sí en otros mercados, incluso en el mercado brasileño? Entonces era un buen momento para que él aprovechara esa situación. Siguió haciendo giras enormes y llenando arenas en Europa, Japón y aquí en América Latina. El tipo no dejó de trabajar. Él simplemente eligió ser rey en el resto del mundo y no seguir siendo un peón en la industria de Nueva York y Los Ángeles. Y el don para las colaboraciones exitosas que Champo siempre tuvo no perdió su aura. Al contrario, siguió incluso aún más fuerte. Y tal vez en la década de 2010 escuchaste varias veces el toque especial de Champo en la música de otros artistas y ni te diste cuenta. Y hablando del toque especial del tipo, pues el dancehall, ¿no? Tuvo como que otro nombre, pero también era dancehall, ¿no? En la década de 2010, que fue el tropical pop, en la que varios artistas se aprovecharon de esa ola para poder lanzar canciones. El propio Drake, ¿no? Con su álbum Views, que tiene varias canciones así. El propio Justin Bieber también. Ya conté en el video donde hablo sobre cómo volverse negado ayudó a Justin Bieber a reinventar su carrera. Y otros éxitos también, ¿no? Que llegaron al número 1, como por ejemplo la canción Charlie, que es del hombre. Pero con todo eso, la voz de Champo no fue olvidada. Y en 2016, Sia, que estaba en su mejor momento, invitó a Champo para participar en su canción Cheap Thrills. Otro número 1 de Champo en la Billboard Hot 100, rompiendo así un ayuno de más de 10 años desde su último número 1 en la Hot 100. Poco después se unió al grupo británico Clean Bandit y a la cantante Anne-Marie para lanzar la rola Rockabye. Amigo, Rockabye no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural mundial, principalmente en Europa. Allá en el Reino Unido la canción estuvo 9 semanas en la cima, además de que esa canción tiene miles de millones de vistas aquí en YouTube. Hasta me da miedo ponerla aquí para no recibir un reclamo de derechos de autor en este video. ¿Y crees que se detuvo ahí? No, él estaba como que prediciendo el futuro de la música pop al asociarse con Dua Lipa, que todavía estaba empezando su carrera, en la canción No Lie, que fue lanzada hace tiempo, pero tal vez la hayas escuchado en alguna tendencia de TikTok recientemente. Ese tema pegajoso dominó las listas del Reino Unido y hoy en día acumula cerca de 1.000 millones de reproducciones en las plataformas de streaming. En la época de la pandemia, incluso él se hizo muy popular aquí en Brasil con la canción Fuego, que era una colaboración del DJ Snake junto con Anitta, nuestra brasileña Anitta, y Champo, que también tocó muchísimo esa canción. Y la semana pasada, hermano, lanzó una canción llamada Camisa 10, que es un feat con el improbable y bastante aleatorio Ronaldinho Gaúcho, Lede. ¿Alguna vez se imaginaron en la vida ver un feat con dos leyendas de los años 2000, verdad? De campos completamente diferentes, del fútbol y de la música. Al menos yo nunca pensé en eso, la neta. Y eso es todo, muchachos. ¿Notaron la ironía? Champo nunca desapareció. Solo salió del centro del escenario norteamericano para convertirse en el director creativo del sonido que todo el mundo estaba consumiendo. Fue muy inteligente al convertirse en el ministro de Relaciones Exteriores de la música pop, ¿sabes? Y eso ya estaba en su ADN, ¿no, hermano? El tipo empezó en Jamaica y conquistó el mundo entero. Y ahí necesito corregirme, muchachos. Al final de cuentas, creo que el título de este video está equivocado. Eso porque lo que desapareció fue la atención de la industria estadounidense hacia el artista, que se negó a abandonar sus propias raíces para seguir algunas tendencias que incluso serían pasajeras. Incluso cuando dejó de ser el centro de atención, el mundo siguió consumiendo composiciones y
canciones influenciadas por el estilo que él ayudó a popularizar. El dancehall entró en el pop, en el hip hop y en el tropical house, además de en los rankings más importantes del planeta. Tal vez por eso es que hoy en día escuchas Get Busy y también escuchas otras canciones que suenan como las canciones antiguas de Sean Paul, porque algunos artistas realmente viven de tendencias, pero otros ayudan a crear tendencias. Porque, hermano, el verdadero legado de un cantante no es cuántos éxitos tuvo, es cuántos artistas logró crear. Sonar como él después de que pasa su momento, pero eso es lo que yo creo. Yo quería saber qué opinan ustedes, muchachos, y voy a dejarles una palabra clave hoy para ti que llegaste al final del video. Escribe ahí Dance Dancehall y luego comenta lo que quieras para que todos los que entren sepan que llegaste hasta el final de este video. Y estamos juntos, gente, porque yo me despido por aquí y además un abrazo para Gerson hasta nuestro próximo video. Y gracias.